Es una verdadera historia, en realidad. Una verdadera historia del cristianismo. ¿Qué pasó con el advenimiento del Espíritu Santo en el momento allá de Pentecostés, al comienzo de este libro? Y bueno, hasta el capítulo 12, que vamos a leer algo hoy, hay toda la historia de la iglesia en su etapa primera, y prácticamente del 13 en adelante habla de la historia de Pablo, de todos los viajes y todas aquellas cosas que el apóstol Pablo, el gran apóstol Pablo, el Señor lo ungió con la sabiduría y el poder para que él predique a los gentiles. Entre ellos estamos nosotros. De manera tal que el doctor Lucas, le digo doctor reconociendo su profesión, ¿no? Doctor en medicina, comenzó este libro hablando del Señor Jesucristo y lo termina diciendo en el capítulo 28 del versículo 28 del capítulo 28, le decía a los judíos: sabed que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Así termina prácticamente el Evangelio, el libro de Hechos. Que esta salvación será predicada a quien, a nosotros, y nosotros oiremos la palabra, y la entenderemos y creeremos en el Evangelio del Señor Jesucristo, como sucedió en nuestras vidas. Ahora, si abrimos el capítulo 12, como estábamos hablando, este capítulo termina una etapa donde muestra toda la vida de la iglesia, y en especial el último párrafo del capítulo 11 habla de la iglesia de Antioquía, que fue una iglesia modelo, una iglesia sustentada por el Espíritu Santo, tenía buena práctica, pero lo más importante de esa iglesia, cuando Bernabé fue encomendado a ir y ver qué es lo que pasaba, dice que se alegró mucho, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a muchas gentes, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. O sea, la primera parte del libro de Hechos termina con lo que vamos a ver nosotros hoy, pero casi que es el primer paso en una iglesia que se les llamó cristianos por primera vez. Como esta iglesia era floreciente y el cristianismo, el Evangelio del Señor estaba progresando, comienza a haber una historia relatada por Lucas que como a mí me gusta. Yo voy al cine poco, pero cuando voy quiero ver una película que termine bien. Que uno diga, bueno, ganó el muchachito, el ladrón se puesta en preso allá atrás de todo, ganó la policía, o el que está débil ha sido triunfador. Termina bien, ¿no? Una película tiene que salir uno contento del cine, para amargarse con todas las cosas que hay. Ya tengo la película del televisor todos los días. Entonces, esto que yo le voy a contar con todo respeto, es una historia que termina bien. Espectacular como termina esta historia. Y te va a gustar que termine así, porque es la vida de un creyente, y la vida del creyente siempre termina bien. Por más dificultad que tenga, por más problemas que tenga, a veces problemas que no hay salida, no hay solución, el Señor encuentra la salida. Capítulo 12. Acá da comienzo a la quinta persecución que hubo en el cristianismo. Y 2 minutitos nada más. Si uno, este pasaje del capítulo 12 ha sido muchas veces leído, estudiado, expresado, manifestado. Pero hay cosas que a veces
podemos investigar un poquito más adentro de la escritura y encontrar realmente el néctar, como hace el picaflor que se mete ahí en la campanita y va allá y chupa el néctar de ahí. Entonces esto es como algo así. El poder de la oración es el título, si queremos llamarlo. En realidad es la persecución. Ese es el título mayor. Pero después si bajamos un poquito, como hacen en los diarios, ponen arriba el título mayor y después van aclarando un poquito más, sería el poder de la oración lo que vamos a leer nosotros hoy. También podría ser el poder de Satanás contra el poder de la oración. También podría ser eso. Lo vamos a leer. Yo lo leo. Versículo 1 del capítulo 12. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarlos. Este rey Herodes, vamos a ir así, hablando mejor y no ganamos tiempo. Este rey Herodes era nieto de Herodes el Grande, el que mandó a matar a los chiquitos. ¿Se acuerdan? ¿Cierto? Cuando en la época del Señor Jesús. Y esta familia de Herodes era todo sanguinario, así como este que mandó matar a todos los chiquitos para así, por las dudas, no queda nadie y el Señor Jesús también muere. Bueno, toda sanguinaria era. Este Herodes era hijo de un Herodes y a su vez de una mujer pícara judía que se casó con un romano. Y fue mandado de chiquito este Herodes, para que sepamos bien, porque ahí está el tema, entender bien el contexto nos amplía el texto. Fue mandado a Roma, Roma imperial, y allá conoció a un tal Galio, que más tarde fue el emperador Calígula, otro asesino, pero terrible asesino. Así que cuando Calígula subió emperador a este, que era amigo de él, de fechorías, en la Roma antigua, lo nombró a Herodes primero de una zona muy grande, casi con una extensión como tenía el abuelo. Así que tenía mucho poder este Herodes, pero estaba en este momento donde comenzó, como dice el versículo 1 del capítulo 12, en aquel mismo tiempo el rey Herodes, ya sabemos quién era, sanguinario y salvaje, echó mano a algunos de la iglesia para maltratarlas. Él quería estar bien con los judíos. Los judíos eran la oposición a los cristianos. El Señor siempre peleó con los fariseos, judíos, bien arraigados, siempre peleó. Entonces quería estar bien porque si estaba bien, tenía paz en el lugar donde él residía y mandaba. Así que no se le ocurrió nada mejor que matar a espada a Jacobo, hermano de Juan, hijo de Zebedeo, los dos pescadores que estaban pescando, remendando las redes. Mató a espada a Jacobo. Así nomás. Fíjense la situación en que vivían los creyentes. Mató a Jacobo. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Ahora, un detalle. Por eso quiero hablar más que del tronco de este mensaje, que es la oración y el poder de la oración, hablar de la sutileza que hay metida en el medio. Mateo 20. Estamos todos leyendo ahí 20-20. 20 y 20, era una tienda, 20 y 20. Entonces dice, se le acercó al Señor Jesús la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos. ¿Quién eran estos hijos? Jacobo y Juan. Postrándote a él y pidiéndole algo. Y le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a la izquierda. Casi pedido hizo la mamá para Juan y Jacobo, este que mataron a espada.
que uno se sienta a la derecha y el otro a la izquierda. Privilegio total. Pero entonces el Señor, Jesús respondiendo, dijo: ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? ¿Y ellos qué le dijeron? ¿Me están siguiendo ustedes? Sí. ¿Qué dijeron? Poder. Volvemos otra vez entonces. Va mamá, esposa de Zebedeo, con Juancito y Jacobito. Le dice: Señor, yo quiero que Juancito esté acá y que Jacobito esté acá, al lado tuyo, en el reino. En el reino, no, en el reino. Entonces el Señor, muy astuto, le dice: bueno, si vos querés eso, también tenés que tomar la copa que yo tomo y bautizar en la acción, en el momento que yo voy a ser bautizado. ¿A qué se estaba refiriendo? La copa de amargura, de la muerte, de lo que le iba a pasar. Entonces le preguntan: bueno, ¿ustedes quieren estar al lado mío en el reino? ¿Están dispuestos a morir como yo voy a morir? ¿A beber de la copa que yo voy a beber? De la muerte, del sufrimiento. Y están dispuestos a bautizarse en el bautismo que yo voy a bautizar en la muerte. Y ellos le dijeron: sí, podemos. Bueno, ¿por qué digo esto? Fácilmente le dijeron: sí, ¿cómo no vamos a poder? ¿Y ahora dónde está Jacobo? El mismo que le dijo: sí, podemos. ¿Dónde está? Acá. Está muerto. Bebió la misma copa que el Señor, pero se murió. Entonces hay que tener cuidado cuando uno le pide al Señor: Señor, poneme a la derecha, poneme a la izquierda, en la iglesia, donde sea. Hay que ser humilde, ¿no? La soberbia no va con el Señor. Él siempre resiste, se opone a la soberbia y le da gracia a los humildes, a que no es soberbio. Solo una aclaración para saber por qué le tocó a Jacobo. Esto es algo que se reproduce en la Biblia continuamente. ¿Vos me querés ser mi seguidor? Bien, ¿qué tenés que hacer? ¿Qué tenés que hacer? Toma la cruz que yo tomo y vení y seguime. Entonces, está bien que el yugo es livianito, él nos acompaña, todo fenómeno, pero hay que tener cuidado con lo que uno pide al Señor. Jacobo ahora, ¡pum!, no está más. Pero la historia no es esa, porque esa terminó mal, esa historia, no es la mejor. Jacobo ahora no está, pero está Pedro. Y acá el apóstol Pedro sabía él, cuando pasa esto, versículo 3, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a aprender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Muy astuto este Herodes I, porque los panes sin levadura era una fiesta que seguía inmediatamente a la Pascua. La Pascua era algo muy importante para el pueblo judío, lo es hoy también. También, de alguna manera, digamos, no la Pascua judía, sino la Pascua como nosotros interpretamos, la celebramos todos los domingos, ¿no es cierto? La muerte y resurrección del Señor, ellos celebraban de otra forma, pero era muy importante. Y atrás, inmediatamente atrás, venía el día de los panes sin levadura, que en realidad eran 2 días. Y en esos 2 días, que eran solemnes, no se podía comer nada con levadura, algo leudado. La levadura era símbolo del pecado, entonces se tenía que evitar. Obviamente durante el año también, pero me refiero que era una fiesta importante por la solemnidad. Los chicos, en realidad los padres guardaban y escondían levadura así en la casa, y los chicos tenían que dedicarse todo ese día a buscar la levadura, a sacarla de la casa, como un aprendizaje de que el
pecado, las malas obras, las costumbres malas y demás, tendría que estar fuera de la casa. O sea, esos días de los panes sin levadura, la esencia de esos días era así, muy solemne y además conmemorativo. Es decir, en este momento estaban transitando ese día. Digo esto porque también hace a la acción. El pueblo regocijado, ¿no? Cuando uno viene del campamento, que viene todo embalado, el retiro me hizo bien, ¿no? Ahí es como estaba en esta circunstancia. Los chicos, todos esperando, entonces él dice, ahí cuando están todos solemnemente introducidos y imbuidos en la esencia de la Pascua y de los panes sin levadura, ahí le mato a Pedro y va a tener más simbolismo y más aceptación, y voy a quedar mejor con los judíos. No es porque sí que coincidieron estas fiestas, porque lo está diciendo bien clarito en unos versículos después. Y habiendo tomado, vamos al 4, habiendo tomado preso a Pedro, lo puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, 16 soldados, para le custodiasen, y se proponía sacarlos al pueblo después de la Pascua. Dice ahora que el 5, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Pedro estaba custodiado en la cárcel. Y ahora te digo, un posible, que yo lo quería resumir también, un posible esquemita de esto es lo que siempre decimos en la oración. Yo estoy enfermo. ¿Qué tengo que hacer? Yo tengo que hacer algo, no me puedo quedar pasivo. Tengo que tener dinamismo en mi relación con Dios. Tengo que orar, tengo que tomar los remedios, tengo que hacerme la ecografía, tengo que yo hacer algo. La iglesia, ¿qué tiene que hacer? Tiene que orar. Pero claro, hay algo que ni la iglesia puede hacer, además de orar, ni el creyente puede hacer, además de cumplir, que es lo imposible. ¿Y quién hace lo imposible? Dios. Y en este relato, si la queremos dividir así, también lo podemos dividir. La iglesia está orando. Dios hace lo imposible y Pedro tuvo que hacer lo que él tenía que hacer. Es la imagen de una congregación normal ante un problema terrible. Terrible. Estaba Pedro, encarcelado, próximo. La espada significa que la majaira es una espadita media corta, de lucha mano a mano, y se degollaba a la persona. Y esa muerte de sangrado era repudiada por los judíos. Ustedes saben cómo los judíos también comen asadito, ¿no? Y comen lomo, y pelleto y todas esas cosas, por ahí más que nosotros. Pero ustedes saben que ellos no comen cualquier carne como nosotros vamos a la carnicería. Ellos, por una cuestión de ley de Dios, no podían comer ni pueden comer carne con su sangre, dice Levítico. No pueden comer carne con su sangre. Entonces, para que esto no suceda, desde siempre al animal se degüella, se le corta la yugular. Yo lo he presenciado porque trabajé en un frigorífico muy grande, se levanta al animal y se desangra. Totalmente se desangra y queda, va por la línea ahí un ratito desangrándose. Ese animal está preparado para el consumo de los judíos. Le llaman kosher, que es santo. Está santificado o está hecho de una manera santo a ese animal. Después ese animal, obviamente, se ponen marcas y demás para identificarlo y va al mercado de los judíos. Así pasa con muchas cosas, pero lo que estamos hablando ahora de una persona, la muerte por degüello era algo parecido a esto que había que santificarlo, entre comillas. Era repudiado por los judíos. Así que
Pedro estaba a punto de ser degollado, ¿verdad? Hacía sin cesar oración a Dios por él. Ahora, ¿cómo te parece que estaría orando la iglesia en este momento? Bien, pero Pedro está en la cárcel y todos sabían que al otro día, a la mañana, como lo hemos leído, lo iban a degollar. La iglesia estaba en un lugar, la iglesia en el sentido de congregación, que es el verdadero sentido de iglesia, estaba en la casa de una persona, orando. No tenían un templo como nosotros. Se reunían en las casas, estaban en la casa de una persona. Pero acá dice que la iglesia hacía sin cesar, intensamente, quiere decir intensamente, oración a Dios por él. A mí me suena esto con la estructura gramatical con la cual estamos leyendo en español nada más. Si vamos a griego más profundo todavía, a mí me suena que la iglesia tenía oración que llegaba al cielo. Por supuesto llegó al cielo. Yo no me parece bien que una oración cualquiera muy light, gracias Señor, te pido por Pedro que está ahí pobrecito. A mí me parece que la iglesia estaba clamando a Dios. A mí me parece que la iglesia, Señor, necesito que saques a Pedro. Debía subir al cielo una energía oratoria, terrible oratoria, con el alma conmovida de la gente que estaba ahí, que llegó al cielo, para que Dios haga lo imposible, que era sacar a Pedro de algo recontra sellado, hermético, guardia, cerrojo, cadena. La iglesia tuvo que haber orado de una manera que no estamos acostumbrados nosotros. Yo creo que acá la iglesia, cuando oramos, somos light. Y uno es light, ora light. Si uno es ferviente y acostumbrado a orar, ora fervientemente y con la costumbre que tiene todos los días, no la cambia. Yo creo que estamos acostumbrados a orar light. A veces voy a predicar a un lado, ni un amén se escucha cuando uno ora. Todo silencio. ¿Hablé a quién? No se necesita. El que ora no necesita que digan amén. La oración llegó. Pero le digo sinceramente, no dan ganas de orar ahí. Nada, silencio sepulcral. Un creyente light tiene oraciones light. ¿Qué quiere que le diga? Si usted quiere ver la vida de oración de un creyente, escuche cómo ora. Entonces, a mí me hace que por eso el tronco, no quiero hablar hoy del tronco de este mensaje, de este pasaje, quiero hablar de estas cositas que produjeron el tronco del mensaje. Para que Dios hiciera lo imposible, la iglesia hizo imposible la oración hacia Dios. Aquella oración que es imposible, esa iglesia hizo esa oración. Hacia Dios, dice, por Pedro. Una oración dirigida. Y Pedro estaba, cuando Pedro, 6, y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche. Y aquella también tiene un significado. Si no me equivoco, es un pronombre demostrativo, ¿no? Aquella, esta, ¿cómo es? En este caso, aquella noche es un adjetivo. Aquella noche es un adjetivo, bueno, pero hay una referencia explícita a esa noche. ¿Sí? ¿Está bien? No a cualquier noche. A mí me parece un pronombre, pero bueno, a la maestra hay que respetarla. Bueno, porque está diciendo, yo lo interpreto así, no cualquier noche, aquella, esa noche que tiene nombre y apellido, después de la Pascua, esa noche, dice Lucas, cuando escribe,
Pero aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre los soldados. ¿Y por qué digo esto? Porque lo que va a suceder ahora, Dios lo hace en el momento adecuado, no cualquier momento. Por eso voy a aquella. Por eso voy a importante en la gramática decir, porque si no decía esa noche, que no es lo mismo, pero aquella, hay una referencia explícita a que fue esa noche. Dios actuó. Dios no actúa cuando nosotros queremos. Dios actúa cuando corresponde, cuando debe. El Dios que estaba recibiendo el clamor de la iglesia, el clamor insistentemente hacía oraciones por él. No había estado 15 días encarcelado Pedro, fue ahí inmediato. Y la iglesia fervientemente, intensamente, hacía oración por Pedro. Y esa noche, no otra, Dios actuó. Porque Dios actúa cuando Él ve que hay que actuar. Cuando Herodes le iba a sacar, esto Lucas lo pone como una precisión temporal a todo esto. Eso es importante. Porque cuando Herodes lo iba a sacar para matarlo, Pedro, ¿qué estaba haciendo? Durmiendo. Pero por Dios, Pedro, te iban a matar. Pedro sabía que lo iban a matar. Si sabía lo de Jacobo, Pedro sabía. Pero ¿qué le pasó a Pedro que estaba durmiendo? Ay, qué bárbaro. No puede ser esto, Pedro. Vos durmiendo y te están por liquidar. Tal vez, ¿sabés qué? Salmo 3:5, a ver. Digo yo, ¿no? Que porque Pedro decía, el Señor me va a librar de las manos del cazador, ¿no? Bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué pensaría eso Pedro? Me acosté, dormí. ¿Qué dice? A ver. Me acosté, ese. Y dormí y desperté. Me acosté y dormí y desperté. ¿Por qué? Porque Jehová me sustentaba. Ahí se lee el otro versículo que sigue. No, yo me lo acordé de memoria. Lee el otro versículo, Mirta. No temeré de 10 millares de pueblos que pusieren cerco contra mí. Por ahí Pedro estaría pensando en esto. Me acosté y dormí porque el Señor me sustentaba y no temeré 10 millares que actúen sobre mí. Hay un coro lindo. Sí, hay un coro lindo, exactamente. O también estaba el famoso 4:8, en paz me acostaré y asimismo dormiré. Ay, Dios santo. Otra vez el Salmo 121:3, este es muy lindo. Hay una canción de Marcos Witt que habla de esto, 121:3. No dará tu tierra en ladradero, ni se dormirá el que se guarda. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Pedro estaría pensando en esto, digo yo, no sé, se me ocurre. Porque estaba durmiendo. Estaba confiado. Jehová es tu guardador, Jehová es mi sombra a tu mano derecha, el sol no te fatigará de día. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma, Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Amén. Querida, cuando tenemos una prueba, acordémonos de estos pasajes, que el Señor está detrás de nosotros. No lo vemos, pero lo sentimos, está detrás de nosotros. Se fue el tiempo. Yo termino ahora diciendo, Pedro dormía profundamente. ¿Sabes por qué dormía profundamente? Porque, y aquí el versículo 7, que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, ¿qué le hizo? Se despertó. Pedro, ¿qué estás haciendo? Despertate, dale, loco, dale. Mirá cómo dormía, qué confianza tenía Pedro en el Señor. Yo estoy acá por el Señor, problema del Señor, no es mío. Bueno,
vos sabés cómo termina esto, pero tocando a Pedro el costado lo despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de la mano. Es que Dios hace lo imposible. Había 16 soldados que se turnaban para que no se queden dormidos, porque el que se escapaba el preso, a la guardia de ese momento, pum pum, listo, se lo liquidaban. Y Pedro estaba atado con cadena, como se acostumbraba, la cadena atada a la pared, y él acá, ¡bum!, se le caen las cadenas. Y empezó a salir, le dice Pedro, el ángel le dice, cíñete, ate las sandalias, y así lo hizo. Pedro tenía que hacer algo. Si rompió las cadenas el ángel de Dios a través del ángel, ¿por qué no le puso los zapatos? También le puso las sandalias, le puso el vestido, cubrite, también lo podía haber hecho. Ahora tenés que hacer vos algo, Pedro. Ponete estas cosas que nos vamos. Le dijo, cíñete hasta la sandalia, y así lo hizo. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y sabiendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que había una visión. Y habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle. ¿Y qué pasó con el ángel? Se fue. Listo, hasta acá te ayudé, Pedro, ahora es tuyo tu problema. Viste, venía una puerta, pum, se le cayeron las cadenas, una puerta, los soldados. Otra puerta, y la tercera como en el carro, porque uno viene, se abrieron y salieron. Así dice la escritura. De ahí viene la palabra automático. Listo. De por sí, ¿de qué dice de por sí? Llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Esta palabrita es automática. O sea, iba llegando y se abrió la puerta y salió. Cruzaron la calle y el ángel le dijo, viejo, yo me voy, arríglate vos ahora. O sea, se conjuga, y 20, se conjuga en que Pedro tiene que hacer lo suyo. Se tuvo que poner las sandalias, ceñirse, cubrirse, porque se haría frío, y después tuvo que ir a buscar y a estar en comunión con sus hermanos que estaban orando. Pero el ángel hizo lo imposible. Nosotros tenemos que hacer lo que debemos hacer, y el ángel hará, el ángel de Dios, por el poder de Dios, hará lo que nosotros no podemos hacer. Que el Señor nos bendiga. Terminamos una palabra de oración. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu bendición de tener esta palabra hermosa, Señor. Te queremos agradecer porque tú nos has bendecido en esta noche con la lectura de tu palabra, y también ahora, Señor, nos vas a dar esta bendición de poder cenar acá en la iglesia. Gracias, Señor, por esto. Dejamos en tus manos nuestra vida, oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Y me olvidé decirte, total, ahora viene la comida. ¿Cómo te gustaría que termine la película? Digamos, una película así, ¿no? Viste que Herodes, el asesino, mató a Jacobo y ahora quería matar a Pedro. ¿Cómo termina la película esto? ¿A quién tendría que morir acá? Herodes. Así termina la película, no inventamos nada. Mirá lo que dice. Y el pueblo clamaba, gritando, voz de Dios y no de hombres. Estaba Herodes hablando. Versículo 20. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él y sobornaron. Bueno, y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo clamaba, gritando, voz de Dios y no de hombre. Lo tenían como a Dios, a Herodes. Y al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Esta es la película que me gusta ver. Termina bien, esto es extraordinario. Con el perdón de la película. Esto es una historia real. Sucedió. Dios nos bendiga para que tengamos la fe de Pedro. Amén.